¿Estás listo, Pepe? Estoy listo. Bienvenidos a Startup Confidencial. Yo soy Ernesto García. Y yo soy Pepe Pascual. Y aquí estamos de vuelta. De vuelta. Muy bien. Pues nada, no nos habíamos muerto, estábamos de parranda. Vuelve el podcast. El último que hicimos fue hace, ¿qué? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Tenía el pelo largo, tenía coleta, así que hace 2 años mínimo. Estamos iguales, yo creo. Pero sí, yo creo que hace 2 años fue el último. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. La idea es hacerlo con una frecuencia bisemanal, cada 15 días más o menos, y con el mismo formato. Es decir, una media hora aproximadamente, tocando temas de emprendimiento, de startups, cosas que nos parezcan relevantes en el mundillo. Como tanto Pepe como yo estamos ahora mismo, ya desde hace bastantes años, en Latinoamérica. Yo me muevo mucho ahora mismo en Brasil, tú estás en Chile, Santiago de Chile. En Chile tú te estás moviendo menos, pero bueno, tenemos mucha visibilidad y nos llegan muchas noticias del sector, con lo cual también cuando hay cosas interesantes por aquí las tocaremos y por supuesto todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, que es lo que nos interesa a todos y bueno, cuando toque nuestra Españita, pues también, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué? Hoy vamos a hablar de 2 temas que han levantado muchas ampollas, uno más de nicho y el otro un tema más general. Vamos a hablar de el nuevo modelo de texto predictivo de OpenAI que se llama GPT-3. Mucha gente no sabrá ni qué he dicho, ahora lo voy a explicar, no pasa nada, que nadie se asuste. Y luego vamos a hablar de TikTok, que esto sí le debe sonar a más personas, o del baneo potencial de TikTok, ¿verdad, Pepe? La posible prohibición de TikTok en muchos países. Veremos qué pasa. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver estos 2 temas y ya cuando hemos estado hablando hace un momento nos hemos alargado muchísimo, así que vamos a ver si somos capaces de hacerlo en media hora. Lo veo complicado, pero bueno, te atreves, ¿no, Pepe? Vamos a intentarlo. Vamos para allá, lo conseguiremos. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a ver, GPT-3. ¿Cómo explico yo esto sin que nos metamos en un berenjenal del que no haya forma de salir? A ver, para empezar voy a decir que, ¿qué es GPT-3? Es un sistema de texto predictivo de una empresa que se llama OpenAI, y que es una empresa, en principio era como una especie de ONG, non-for-profit, pero ahora ya está invertida por Microsoft. No es una empresa, sigue siendo una empresa. Microsoft ha invertido de una forma muy rara en la cual limitan sus ganancias, pero ya no es como era antes una empresa que teóricamente estaba hecha para el bien común y desarrollada con el objetivo de avanzar en campos de la inteligencia artificial, pero sin ánimo de lucro. Microsoft ha metido millones, ahora ya, pues obviamente tiene ánimo de lucro, ¿no? Entonces, OpenAI lleva 3 modelos, por eso este es el GPT-3, de predicción de texto. Y el anterior ya fue bastante impresionante lo que hacía, y este ha dejado a mucha gente alucinado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es un sistema de predicción de texto? Bueno, es básicamente un sistema de inteligencia artificial, una red neuronal entrenada para predecir texto. Entonces, es muy parecido a lo que tú puedas tener en tu teléfono. En tu teléfono, cuando tú, por ejemplo, escribes en muchos teléfonos, me he olvidado las llaves del, y el propio teléfono pone ahí, ¿qué pone? Coche, por ejemplo. Te va sugiriendo, ¿no? Sí, las llaves de la casa. O la de la casa, efectivamente. Entonces, si es muy bueno, tenderá a acertar o no. Bueno, es un texto predictivo. Hasta ahí no es nada exagerado. ¿Cuál es el tema? Este sistema de texto predictivo es tan potente, que es capaz de generar textos complejos, muy, muy complejos, en base a una entrada que tú le des. Y entonces es verdaderamente alucinante. Ahora voy a poner ejemplos para que la gente entienda y por qué puede ser muy relevante para el mundo de las startups, además, y del emprendimiento. Antes de nada, voy a hacer un pequeño apunte que es, no voy a entrar en temas muy técnicos. Este es un tema que podríamos estar hablando literalmente horas y hay vídeos de YouTube que se tiran 3 horas hablando sobre este tema. Entonces, yo quiero intentar resumirlo
en 15 minutos va a ser imposible, no vamos a pasar, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero lo que quiero decir es que si a la gente le interesa entrar más en temas técnicos, voy a recomendar un par de podcasts. Uno de ellos es Software 2.0, que se llama Andrés Torrubia, que es un podcast solo de inteligencia artificial, donde Andrés, pues eso, habla de muchos temas y tiene un podcast concreto de este GPT-3 que yo he utilizado también para informarme y que dura más de una hora. Este Andrés es un español que muy potente en el sector de inteligencia artificial y que ha participado en varias competiciones de Kaggle, que es esta web donde puedes participar en competiciones de inteligencia artificial, y él ha participado en varias y ha quedado muy arriba y bueno, pues, sabe mucho del tema, entonces a todo el mundo que le interese que se vaya ahí, apúntatelo, Pepe. Apuntado. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿por qué esto es tan alucinante? Entonces, ¿cómo funciona? Para hacer funcionar este sistema de inteligencia artificial tienes una caja de texto que es una API que se conoce técnicamente, o sea, y es un API privado, o sea, quiere decir que solamente tienen acceso quien se lo quiera dar. OpenAI no cuesta dinero, o sea, el acceso es gratuito, pero tú tienes que pedírselo a OpenAI. Hay mucha gente que ya lo tiene y por eso han hecho muchas pruebas, pero yo no lo puedo utilizar, ni tú tampoco, salvo que tengas acceso por algún motivo especial, ¿no? Pero a la gente que le da el acceso, lo que es como una caja de texto, un box, y en esa caja de texto tú puedes escribir lo que te dé la gana. Puedes escribir 3 palabras o puedes escribir 5 párrafos, lo que quieras. Pero cuando le das al botoncito de predecir texto, lo que hace el sistema es crea la siguiente frase o frase y media. Es decir, te crea como, vamos a decir, 20 o 25 palabras después de lo que tú le has puesto. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, escribiera solamente me llamo Ernesto y después pusiera mi nombre es, 2 puntos, y le dara al botón de predecir, probablemente pusiera Ernesto, porque ya lo he aprendido, entre comillas, de lo que tenía encima, y luego continuaría escribiendo más. Vale. Hasta ahí creo que queda claro, ¿no? Es un sistema de predicción de texto. Voy a dar pequeños datos técnicos, pero muy, muy, muy pequeños para que se entienda la magnitud. Para entrenar este modelo, se tardó en entrenar el equivalente a unos 4 días de entrenamiento, solamente de entrenamiento. O sea, esto lleva años in the making, pero estos modelos se entrenan tirándole una serie de parámetros y datasets, datos, y se tiró 4 días entrenando, y el coste de entrenamiento, si se entrenara de manera como por un tercero, porque tú puedes entrenar redes con software de Google, bueno, hay muchos hoy en día cada vez más, si lo entrenaras pagándolo, el entrenamiento, hubiera costado más de $4 millones, que no es una broma para un solo modelo, el coste de entrenamiento. No estamos hablando de la empresa, nada, estamos hablando solo del coste de entrenamiento de este modelo, que para entrenarlo usa 175 millones de parámetros, que es una locura, y usa 700 gigas de texto. Es decir, a este modelo le han tirado para entrenarlo 700 gigas de texto de Internet, que el 93% está en inglés, por cierto. Por eso funciona mucho mejor en inglés, pero también funciona en español, porque también ha cogido textos en español y porque la gramática, muchas cosas del aprendizaje lo puede, digamos, trasladar del inglés al español. Pero bueno, es una burrada. Usa una arquitectura que se llama de Transformers, que no voy a explicar lo que es, pero es un modelo de red neuronal que sirve muy bien para estos temas de texto. No sé si hasta aquí... Estoy sin palabras, Ernesto. O sea, yo había escuchado este tema, pero efectivamente el orden de magnitud es sustancialmente, si lo comparas con todo lo que se ha hecho anteriormente, no parece que no hay comparación, ¿no? Es una locura. Es más, hay un punto interesante, me estoy yendo al final, pero lo pasamos aquí, está bien, que es que aquí hay un debate de este tipo de modelos si son esa barrera de entrada brutal en la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Si los modelos que funcionan de esta manera tan potente solo son modelos que para entrenarlos necesitas de millones y millones de dólares de entrenamiento, o de 5 días de entrenamiento, o de superordenadores para poder entrenarlos, al final la inteligencia artificial se puede convertir en un mundo, en un sector que obviamente yo creo que eso es lo que pretenden grandes compañías tipo Google o incluso esta, se puede convertir en un sector donde al final tengas que depender de los modelos de grandes empresas. Es decir, en vez de ahora que todo el mundo puede entrenar sus pequeños modelos,
puede llegar a un punto en el cual los modelos interesantes sean modelos tan grandes que solamente los pueden entrenar gigantes que dediquen 10 millones o 20 millones solo a entrenar un modelo, y tú de lo que dependas es de que estos gigantes te vendan el acceso a esos modelos, su servicio, ¿no? Lo que sería inteligencia artificial as a service, ¿no? Pues eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Con IBM, Watson, etcétera. Solo que, por lo que he entendido de GPT-3, es la primera vez que se acerca o que el alcance es a una inteligencia artificial generalista. Hostias, es lo que, como el santo grial. Es todo un tema que no nos vamos, o sea, no lo podemos terminar. Yo no sé si tocarlo, o sea, bueno, no, lo recordamos al final porque si hablamos de eso ahora se nos va totalmente. Vamos a explicar qué es el GPT-3 bien, porque o sea, he dado un poco la pincelada, pero es que falta mucho, porque ¿cuándo la gente se vuelve loca con este GPT-3? Bueno, la gente se empieza a volver loca con un podcast, con un blog post, con un post escrito de una persona que se llama Manuel Araoz, que no sé exactamente dónde es, pero me suena a de habla hispana, y escribe un post en inglés. Y entonces lo tengo aquí, no lo voy a leer entero, está en inglés, pero dice algo así como, voy a leer un párrafo, que dice: en mis primeros experimentos con GPT-3 encontré que el GPT-3 era capaz de predecir sentencias, que cuando las publicaba en bitcointalk.org, en el foro, atraía mucha atención positiva de la gente que lo leía, incluyendo sugerencias de que el sistema podría ser inteligente e incluso sarcástico. Bueno, no voy a seguir leyendo. Ese era el post. Y tú dices, bueno, ¿por qué este post dejó a la gente flipado? Porque si sigues leyendo en el post, cuando vas a la mitad del post, dice, bueno, pues ahora vamos a lo divertido. La mitad del post que acabas de leer, lo que yo acabo de leer, no está escrito por mí, está escrito por el GPT-3. O sea, eso que acabo de leer no lo escribió una persona, lo escribió el propio modelo. Es acojonante. Entonces, el propio ejemplo del test de Turing. Podría ser un test de Turing, pero este modelo no pasa el test de Turing. Interesante esa pregunta, pero no. El test de Turing, sabemos, para el que no lo sepa, recordamos que es este test que tú teóricamente usas para ponerlo a un ordenador, a un sistema de inteligencia artificial, y si lo pasa, quiere decir que tiene conciencia, ¿no? Que ha pasado esta... Exacto, si el interlocutor humano no se da cuenta que está hablando con una máquina, correcto, ha pasado el test de Turing. Bueno, pero en ese sentido, si tomamos ese como el test de Turing, este sistema sí que lo podría pasar. Ahora vamos a hablar de eso. Y veo que lo vamos a alargar. Te voy avanzando, que creo que lo vamos a alargar de la media hora, espero que no mucho, porque este tema... Me callo. No, está muy bien, pero es que este tema no se puede contar de otra manera, es que es muy complejo. Entonces, bueno, es alucinante porque todos los que lo que leímos, yo leí este post, como lo leyó todo el mundo, sin saber nada. O sea, yo me puse a leerlo y cuando llevaba a la mitad, o sea, no pensaba que había leído nada increíble hasta ahora, pero claro, lo increíble que estaba leyendo es que ese texto no estaba escrito por un humano. Yo no lo sabía hasta que no llega al final. Entonces, ¿cómo se escribió este texto? El autor lo que hizo es, en esa caja que estamos hablando, la caja que tú metes, puso, mi nombre es tal, puso un párrafo que creo que era su descripción propia, soy un ingeniero informático, y luego puso, voy a escribir el título del post es, y puso un título, él lo puso, y el resumen de este post es 2 puntos, y ahí le dio al botón. Entonces, saltar al botón, lo que hace el sistema es se lee todo lo anterior y complete. Como tú le dices, el resumen de este post es 2 puntos, lo que hace es empieza a rellenar. Y claro, cuando alguien escribe el resumen de este post es 2 puntos, lo que va a escribir ahí es el resumen de un post, ¿no? Pues entonces este algoritmo lo que intenta es hacer eso, resumir un post que no existe, pero él se lo tiene que imaginar. ¿Y en qué se lo imagina? En base a los párrafos que le has dado y al título que le has dado del post, ¿no? Y el resultado fue este. Si tú lo lees, no es un post elegantemente escrito ni maravilloso. De hecho, yo lo leía y decía, no está muy bien escrito. Pero me engañó. O sea, el hecho de que a mí me engañara y que yo sí realmente pensara que estaba leyendo algo escrito por un humano, eso ya habla de la potencia de esto. ¿Cómo te quedas? Pues es una trama muy Black Mirroriana, sí, ¿no? Muy loco. Las implicancias que puede tener esto es mortal. Que a mí me interesaría saber de toda esta promesa, ¿qué casos de usos ves tú que sean más difíciles o a dónde apunta esto? Yo hago 2 apuntes. Lo primero, este es el GPT-3. Se ha entrenado
ha costado 4 millones, como decíamos, y se entrenó en 4 días. No van a entrenar otro modelo probablemente hasta dentro de 1 o 2 años. Pero no quiero ni pensar lo que puede ser un GPT-4 o 5, cuando la potencia sea pues llevada a 3-4 años y se hayan mejorado quizás ciertos parámetros y demás, lo que puede llegar cuando esto ya hace esto. O sea, contestando a tu pregunta hasta dónde puede llegar, pero casos de usos. Bueno, vamos a intentar cerrar porque si no, como digo, estamos hasta muy tarde con un par de casos de uso que nos va a llevar un rato también y que son muy locos. Entonces, también aquí hago una pequeña recomendación. Algunos de estos casos de uso los he visto con un youtuber que se llama Dot, como DOT-CSV, que creo que es valenciano, y que él tuvo acceso al API, y entonces lo puedes ver como él usa directamente el API en YouTube. Con lo cual no es que yo te lo cuente, es que puedes ver cómo funciona. O sea, si pones un texto, le das a calcular y va calculando. Entonces tú le vas dando al botón y te escribe como 1 o 2 frases. Si quieres que escriba un párrafo o una página, lo que vas haciendo es dándole al botoncito. Le sigues dando al botoncito hasta que quieras. Y tú puedes escribir entre medias, que eso es muy interesante. Es decir, yo le doy dando al botoncito y luego entre medias yo puedo escribir y le doy otra vez al botoncito. Entonces, lo que va a escribir después va a escribirlo teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, todo lo que él ya ha escrito, por supuesto, porque mantiene una coherencia, pero también lo que yo he escrito ahí. Lo coge todo como un texto completo, ¿vale? Y eso sirve para que mantenga una coherencia completa en el texto, que es lo interesante. Entonces, pongo un par de ejemplos, solo 2 ejemplos para entender lo loco que es este sistema. Porque es que ya no es que pueda hacer una predicción de texto. Que, ojo, también hay gente que lo ha probado y ha dado textos un poco tontos. Esto no acierta siempre, ¿vale? Y al final voy a intentar cerrar con las limitaciones de esto. Y si quieres hablar de eso que hablabas tú de la inteligencia general, que eso ya es la locura, ¿no? Entonces, un ejemplo que usó este youtuber, que es alucinante, es transformar ese sistema, que teóricamente es un sistema de predicción de texto, en un bot. O sea, ¿sabes? Un bot, lo que es un bot. O sea, típico bot de inteligencia artificial que se usa a lo mejor en una página de Facebook, que le dices, quiero reservar un vuelo, y te dice algo, ¿y a dónde? ¿No? Y no es un humano, un bot. Que normalmente son muy tontos. Bueno, entonces, a este sistema le puedes hacer locuras como, por ejemplo, escribir yo, Ernesto, 2 puntos, y poner, hoy hace un día maravilloso, y luego poner, Laura, 2 puntos. Pues sí, hace muy buen día. Y luego poner, Ernesto, 2 puntos. ¿Qué vas a hacer mañana? Y luego pongo, Laura, 2 puntos. Y ahí lo dejo. Entonces, como yo estoy haciéndolo así, este sistema entiende que esto es una conversación. Ha leído 700 gigas de texto de Internet. Entiende todo. Textos de libros, conversaciones, todo. Entiende es una palabra muy fuerte, pero bueno, lo ha procesado. Entonces, coge este texto, entiende que es una conversación y ¿qué hace? Continuarla. Entonces escribe como si fuera Laura. Entonces, tú puedes permitirle que solo responda a las partes de una parte de la conversación, entonces lo estás transformando en un bot. Y es impresionante. Si ves los vídeos, es impresionante. Responde con una perfección. O sea, y le puedes hacer, es más, una de las pruebas que hizo, no recuerdo quién, es hacerle como si fuera el mismo. Entonces, por ejemplo, poner Pepe, 2 puntos, hola, ¿cómo estás? GPT-3. Y luego dices GPT-3, 2 puntos, y le dejas que conteste. Obviamente él no tiene consciencia, pero él entiende que está haciendo una conversación entre Pepe y algo que se llama GPT-3. Si le adelantas que, como él ya sabe lo que es GPT-3, porque ha leído sobre ello también, igual que tú, insisto, en todos los procesos, habla como si fuera GPT-3. Y tiene conversaciones que te dejan la piel de gallina, conversaciones como, y tú tienes consciencia, le puedes preguntar. No le estás preguntando, insisto, pero él está intuyendo. Y te responde como, ¿qué es la consciencia? Todo es relativo, cosas así. Es muy heavy. Entonces, ahí es donde si tú lo ves en acción, se te pone la piel de gallina. Vamos a dejarlo claro. Este sistema no piensa nada. O sea, este sistema lo que hace es, de acuerdo de un texto que tiene delante, intuye lo que sería más correcto contestar. Y como está programado con 700 gigas de textos y con 170 millones de parámetros, es tan inteligente
que te engaña en una conversación. O sea, es como si hubiera leído todas las obras de Arturo Pérez Reverte y fuera capaz de hablarte como uno de sus personajes. Pero no entiende, solo procesa. ¿Me explico? Está bien. A mí, mira, ok. Yo entiendo que esto da vértigo, puede dar miedo, ¿no? Todos los casos, lo que estás contando ahora es tremendo. Pero yo lo siento, yo soy un optimista de la tecnología. Yo creo que aquí hay miles de oportunidades. O sea, esto que da miedo de este conocimiento de que la máquina pueda suplantar tu identidad si llegas al caso, creo que hay una cantidad de oportunidades de avances tecnológicos que es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Esto va a seguir? ¿Cómo va a ser observado por el público, en tu opinión? A ver, yo creo que GPT-3 ha pasado bastante desapercibido por el mundo no técnico. Yeah. Y no ha dado el miedo que le podría haber dado a mucha gente. Estoy de acuerdo contigo en que el potencial de esto es brutal. Totalmente de acuerdo. Pero también yo soy de la idea, yo pienso personalmente, igual que piensa Elon Musk, que en muchas cosas estoy en desacuerdo con él, pero en esto estoy de acuerdo, en que hay que empezar a pensar en poner una serie de regulación en la inteligencia artificial. O sea, los modelos de inteligencia artificial cada vez van a ser más complejos, no sé si inteligentes. No se nos puede no podemos ni imaginar lo que puede ser un modelo de inteligencia artificial dentro de 100 años. Imagínate, dentro de 100 años lo que puede ser eso. Entonces yo sí que soy de la idea de que aunque sí que va a tener muchas cosas positivas, hay que trabajar el campo de lo negativo y poner un poco esas puertas al campo. Pero bueno, yo creo que eso es para un debate, podemos hacerlo en otro momento, largo y tendido. Y hay muchas formas de controlar la inteligencia artificial, pero bueno, eso es otro rollo. Quiero ponerte un ejemplo final, que es el que también ha puesto la piel de gallina a bastantes personas. Y es que este modelo también sabe programar. Y tú dices, ¿pero cómo va a saber programar si es un modelo de predicción de texto? Pues sí, sabe programar porque entre estos millones y millones y gigas de textos, mucho de lo que he leído es código y programación. Y código y millones de hojas de código. Entonces, tú a esta API, y yo lo he visto y es acojonante, perdón por mi francés, le puedes decir, el código para hacer, el código de Python para, es más, lo inicias para hacerlo más pulcro, lo inicias con el comentario de código, con el hashtag, que es lo que marca el comentario en una línea de código, ¿no? Para que no lo lea el intérprete. Entonces, hashtag, pondrías el comentario y pondrías, por ejemplo, el siguiente código es el código que suma 2 números y lo multiplica por 4, por ejemplo, ¿no? Y luego le das al botón de continuar y el propio intérprete te escribe el código en Python. ¿Y por qué te lo escribe? Porque sencillamente interpreta que lo que tú le estás poniendo delante es código. Es código porque se lo está diciendo que es código y continúa el código. Y lo continúa de la mejor forma que sabe. Y como ha leído tanto código, es capaz de programar. Es decir... A mí me parece fantástico, Ernesto, ¿eh? Yo aplaudo GPT-3, me hago camisetas de él si hace falta. Creo que esto es magnífico. Esto rompe todo el modelo laboral de ciudadanos de primera clase, programadores, y mete en la dinámica a un algoritmo que puede ayudar a los programadores o que puede ayudar a pequeños empresarios a crear nuevas soluciones a un costo súper reducido. Y no sé, yo, súper fan GPT-3, la historia que has contado creo que es magnífica. Ahí le has dado un punto importante, ayudar, porque esto, o sea, esto no es un minion que tú le dices, prográmame una web que suba abajo, arriba. No hace eso. Y volvamos al tema, no piensa. Si tú le propones cosas de código complejo, probablemente no sepa hacerlo. Pero si tú le das instrucciones de código muy básicas, de decir, hazme esto, lo sabe entender y lo sabe programar perfectamente porque lo ha leído. Es más, hay gente, porque hay gente para todo, que ya ha creado, con este API, ha creado una cosa visual que tú solamente le escribes y le dices, créame una web con un texto grande azul y debajo un subtexto pequeño y blanco, en columnas. Y lo hace. Perfecto. Y lo hace porque entiende perfectamente lo que le estás diciendo y coge y te programa un código básico en HTML, por ejemplo. Entonces, es una locura. Es una locura. Pero Ernesto, o sea, me reitero, creo que la cantidad de oportunidades que va a pasar aquí es tremenda. El modelo de negocio de la inmensa mayoría de las compañías que están hoy en día SaaS, de las de software,
es rellenar un formulario. O sea, tú rellenas el formulario, obtienes datos y sacas conclusiones, ¿no? Si esto te acorta el rellenar un formulario, cambia la arquitectura de cómo se genera software y cómo son las compañías del futuro. O sea, creo que esto puede ayudar muchísimo a generación de innovación, a generación de empleo, a generación de mandar un poco más, o sea, llegar a los límites de lo que conocemos y llegar a los límites de cómo es nuestro día a día. Así que me ha encantado y ¿cuándo nos hacemos las poleras de GPT-3? Totalmente de acuerdo, pero te voy a dar la versión contraria a la tuya, que no es que la piense yo, pero que te la va a dar mucha gente, que es el miedo de que esto pueda eliminar muchos puestos de trabajo, que yo no lo creo, pero el miedo de que este automatismo de muchas cosas pueda acabar quitando muchos puestos de trabajo. Y me decías ideas. Hay miles de ideas, imagínate lo que puedes hacer con esto. Pero el momento que lo vi, se me ocurrió una inmediata, que seguro, y fíjate el peligro que tiene esto hoy en día. Coger noticias X o titulares X y generar noticias alternativas automáticas de todo. Y crear, por ejemplo, una web que en el momento que salga una noticia ya tenga un blog post de esa noticia completo con los keywords que quieres. O sea, es la cosa es brutal. O sea, podrías tener un sistema que cogiera todas las noticias del mundo y te creara al día 1000 páginas, sin ni un humano, que lo hiciera todo el sistema. De hecho, Ernesto, y por no hacer spoiler, yo creo que este podcast lo deberías titular Microsoft compra TikTok, porque es algo que va a suceder de alguna forma y entra en esa generación de contenido for free, ¿no? Pero ya las probabilidades son máximas de que esto suceda. Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es que con el tiempo que queda, en vez de hablar de TikTok, que el GPT-3 hable de TikTok. Sí, exacto. ¿Te imaginas? Lo dejamos. Que esa es otra. El GPT-3 obviamente no habla, pero si tú le añades... Todavía. Si tú le añades un sintetizador de voz a este sistema que hay por detrás, o sea, lo que puedes crear... O sea, si tú usas este modelo con el modelo, digamos que lo fuerzas, porque aquí el modelo, no sé si ha quedado claro, espero que sí, después de tanto hablar, hay que forzarlo. El modelo no hace nada por sí mismo. Tú al modelo no le puedes decir, eres un bot, háblame. No, porque no entiende. Tú al modelo le tienes que forzar. Es decir, si yo pongo Ernesto 2 puntos, hola, buenos días, bot 2 puntos, y le doy al botón, él entiende que tiene que contestar porque es un diálogo, ¿vale? Pero yo no le puedo mandar al bot nada. El bot no me entiende. Yo le tengo que poner un texto y que él lo complete. Bueno, pero entonces imagínate que tú lo fuerzas a ser un bot y le añades un sintetizador de texto. Estamos en Her. ¿Has visto la película Her? Her. Sí. Buenísimo. Que se enamora de un... De Phoenix. Sí. Y Scarlett Johansson. Que se enamora de un bot. Pues esto ya... O sea, ¿qué nos queda para enamorarnos? Darle un poco le damos un módulo de sentimentalismo, que seguro que lo tiene ya, porque se habrá leído todas las novelas de... No sé quién escribe novelas románticas, Pepe. Me lo dices tú, pero... Se las ha leído todas. No. Seguro que se las ha leído todas. Oye, como dato curioso, estoy aquí viendo en PitchBook los inversores de OpenAI, y aparte de Microsoft, que mencionabas al principio, ¿sí? Justo antes invirtió Change.org. Curioso. Es que era, como te digo, era una ONG, o sea, era era non-for-profit, pero como todo esto, cuando ya se huele el dinero, el non-for-profit empieza a ser for-profit. Entonces, bueno... Amazon también invirtió. Amazon Web Services, okay. Elon Musk, creo que Peter Thiel, sí. Están todos. O sea, esto inicialmente es una iniciativa para empujar la inteligencia artificial por muchos de los capos de Silicon Valley. Pero luego ya pues, se va transformando en otras cosas, ¿no? Hay un tema que no vamos a hablar porque sí que ya nos vamos y ya hemos llegado a la media hora, vamos a ver. Pero hay un tema muy interesante que tú decías. ¿Y qué hay de...? O sea, esto está cerca de la inteligencia artificial general, que es esta panacea. La inteligencia artificial general, para el que no lo sepa, es el concepto de que un sistema de inteligencia artificial tenga una capacidad genérica, como tenemos los humanos, en cierto modo, hasta un bebé, de todo. Es decir, hoy en día un sistema de inteligencia artificial hace cosas muy bien, pero muy específicas. Estos ya vemos que ya no son tan específicos, pero muy específicos. Es decir, tú puedes crear un sistema de inteligencia artificial perfecto para el ajedrez, que gana a Kasparov, esto ya quedó atrás hace muchos años. Sin embargo, lo que no puedes
es decirle a ese sistema artificial, a ese mismo sistema, no le puedes decir que sume 2 más 2, porque no sabe sumar 2 más 2. O sea, es una tontería como sumar 2 más 2, no sabe. Y si le añades que sume 2 más 2, no sabe leer. Y si le añades leer, no sabe cómo son los juegos. O sea, no saben nada. O sea, es decir, y el sistema, la panacea sería un sistema de inteligencia artificial que fuera capaz, que yo creo que es un poco el concepto de aprender todo. O sea, cualquier cosa. Como un humano, aunque fuera pequeñito. Entonces, hoy por hoy estamos lejísimos de eso. Bueno. Pero esto es un primer paso, ¿no? Según lo que estás contando. Ahí va el tema. O debería ser ya un primero o segundo paso. Ahí va paso. el tema. Entonces, hay gente que piensa que el camino a la inteligencia artificial general, y esto era una opinión totalmente, esto era como un unpopular opinion que se dice hoy en día durante mucho tiempo, pero ahora empieza a tener muchos más adeptos, que hay gente, lo que piensa esta gente es que si tú le sumas potencia, mucha potencia y tiempo a los modelos que ya existen, nos vamos a acercar con tiempo y no tanto tiempo a esta inteligencia artificial general. Es decir, hasta ahora se pensaba que para llegar a algo parecido a una inteligencia artificial general teníamos que inventar cosas nuevas, tenía que pasar algo, tenía que haber ese nuevo como avance brillante que hace que los modelos de inteligencia artificial cambien de repente. Ese era un poco el modelo más pensado por la mayor parte de las personas hasta ahora. Cada vez hay más gente que piensa que igual no es así. Igual los modelos actuales, que ya hacen cosas muy locas, si les das suficiente si les das suficiente potencia, y la potencia, como bien sabemos, es solo cuestión de años y es exponencial, esos modelos llegan a un punto que van a acercarse a lo que entendemos como una inteligencia artificial general. Y este GPT-3 es como una medallita a la gente que piensa así. Porque este GPT-3 no es más que un modelo que existe desde hace mucho tiempo, un modelo que se llama Transformers, con muchas capas, pero eso no es más que meterle potencia y entrenándolo a lo bestia. O sea, es decir, es como si yo cogiera una tecnología antigua y le diera una potencia brutal. Y sin embargo es capaz de hacer esto. Entonces, digamos que cada vez hay más gente que piensa que esto es cuestión de potencia. Que cuanto más avancemos en potencia, 10, 20, 30 años, más nos vamos a acercar a este concepto de inteligencia artificial general. Y la verdad que viendo lo que hacen este tipo de modelos, sin entrar en temas de consciencia, que son temas más metafísicos, de lo que se llama consciousness, o como lo quieras llamar, ¿no? El que el sistema sea capaz de saber que existe, por decirlo de alguna manera. Sin entrar en esos temas, cada vez son más inteligentes de una forma general. Este GPT-3 le puedes engañar para que programe, para que imite un chatbot, para que te cree un texto, prácticamente para que te hable, para todo. Mira, yo solo deseo el usarlo. Es tan sencillo como, o sea, me lo imagino así. Yo le mando mis resultados de trimestre en la empresa en la que trabajo y que me haga un texto y yo se lo suelto a mi jefe y quedo como Dios, ¿no? O sea, debería ser así, ¿no? Imagínate mucha gente que pueda hacer algo parecido, o incluso aunque sea para un primer borrador. O sea, imagínate, tengo que presentar, no sé, 5 páginas de las guerras carlistas. Pues este GPT-3 estoy seguro que me hace 5 páginas maravillosas y luego a partir de ahí yo tiro para adelante. Hay que decir que estamos hablando de las maravillas, pero el GPT-3 también hay pruebas que han hecho resultados un poquito más feos. O sea, no es todo maravilloso. Andrés Torrubia hizo algunas pruebas, intentó hacer cosas como, por ejemplo, tratar de que entendiera que tenía que escribir palabras empezando solo con la letra T y no lo entendió. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos con el segundo tema. A ver cómo nos va. Sí. TikTok y el baneo de TikTok por parte de Estados Unidos o del gobierno de Donald Trump. A ver, Pepe, cuéntanos, adelántanos un poquito cómo va esto. Es un tema complejo, pero vamos a ver si lo desenmarañamos un poquito. Sí. Bueno, como sabéis, TikTok es esta super red social de gran crecimiento, muy pegajosa, muy sticky, que efectivamente durante esta pandemia COVID ha generado mucha atracción, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y a raíz de esto, pues efectivamente en esta guerra estúpida que tiene Trump contra China, ha decidido sacar a la palestra el decir, oye, ¿por qué no baneamos
a los amigos de TikTok, a menos que un operador nacional, una compañía privada, se queda con las operaciones de TikTok en Estados Unidos, haciendo que no haya un dilema de seguridad nacional, que es lo que defiende Trump en este sentido, ¿no? O sea, Trump quiere prohibir una compañía china porque efectivamente teme que haya problemas de seguridad nacional. De acuerdo. Bueno, no sé si hace falta explicar lo que es TikTok. Si no, lo voy a explicar yo así rápidamente. O sea, es una aplicación, una red social, como decías, súper pegajosa. Es una red social de vídeos cortos cuyo hilo conductor es la música. De hecho, se inició como una empresa, como se llamaba Musical.ly, estaba más basada en música. Entonces, bueno, pues salen muchos, son vídeos que la gente hace grabándose bailando o hace también bromas. Cada vez hay más cosas, pero como el hilo conductual suele ser la música, ¿no? Y hay bailecitos que se ponen de moda. Y además tiene mucho impacto social hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, canciones que se ponen de moda y que se van al número 1 de Billboard, de la lista Billboard, solamente porque se ponen de moda en TikTok. Y es muy potente, la verdad. Yo, como mucha otra gente, la he empezado a utilizar en cuarentena porque es muy divertido. Y como dices tú, es muy pegajosa. Te pones y te tiras media hora y no sabes, el tiempo vuela, ¿no? Y bueno... La gracia es que el propio algoritmo, ¿no? Es el que hace que sea tan pegajoso. O sea, no es que tengas que seguir a alguien en particular para que tu contenido sea más relevante. Yo no sigo a nadie, de hecho, y el algoritmo es tan potente que sabe muy bien cuando ves un vídeo, ¿no? Y te va mostrando más de lo mismo. Aunque hay gente que habla mucho del algoritmo, que es peligroso y tal, precisamente por eso, porque tiene control sobre lo que ves, y eso es un tema a debatir, que no vamos a entrar porque sé que no vamos a ensalzar, pero el algoritmo lo que sí que funciona bien, y eso sí te lo puedo garantizar, es que te engancha. Sabe lo que te gusta, lo que te parece divertido, bien sea un vídeos de perritos, bien sea bromas, bien sea bailes, sabe lo que te gusta, ¿no? Entonces, como viene, perdona, dime. No, el problema, o sea, la situación es que es una aplicación que está generando mucha atracción y pues otra de Trump, ¿no? Que ya viene acostumbrándonos en toda estos últimos 4 años, pues es prohibir esta compañía, ¿no? Y aquí entran dilemas morales, dilemas yo veo 2 grandes, ¿no? Para mí, o de las que más me genera más discusión. Una es el hecho de si tiene sentido, ¿no? El hecho de que Trump o el gobierno prohíba apps o empresas de fuera dentro de un mercado, ¿no? Esa prohibición suena mucho que es lo que hace precisamente China con las apps de fuera, ¿no? Que no permitan que entran en su mercado. Pues ¿es esto a donde estamos apostando? O sea, ¿esto es a lo que se apunta? El que Estados Unidos empiece a recortar apps y por qué, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante el hecho de que sienta precedentes o que esto se ejecute así. El tipo ha dado ya el ultimátum. Exacto, es muy, muy buen punto. O sea, aquí hay 2 debates, ¿no? Hay gente que dice lo que tú acabas de decir, China lleva años baneando todas las aplicaciones prácticamente mundiales, es decir, Twitter no lo puedes utilizar, Facebook no lo puedes utilizar, Uber no puede operar. Entonces, al final, China juega con las cartas marcadas. Entonces tú dices, bueno, si China juega con las cartas marcadas, Estados Unidos también puede, ¿no? Cualquier país puede hacer lo mismo. Pero claro... Pero no es el espíritu de Estados Unidos. No sé si es el espíritu, pero entonces lo que Estados Unidos está diciendo, o por lo menos Donald Trump, lo que está empezando a decir es... O la caja de Pandora que abre es, bueno, pues ahora nosotros vamos a hacer igual que China. Pues hasta ahora era China, aceptábamos sus reglas, que eran raras. China eran, vamos a decir, los malos en ese sentido. Y ahora Estados Unidos dice, bueno, pues voy a responderte con la misma moneda. Y eso sí tiene ciertos dilemas, porque aunque el argumento, que esa es otra, que Estados Unidos está mintiendo, el argumento es falso, para mí, por lo menos. O sea, el argumento de seguridad nacional es un argumento falso. Porque hay miles de apps y hay muchas otras apps que recogen tanto más información y Donald Trump no está baneando esto por seguridad nacional, que a todo el mundo le quede claro, por lo menos a mí me queda claro. Es otro tema, es un tema más geopolítico, como bien apuntabas tú. Que a mí tampoco me gusta que un país como Estados Unidos, que teóricamente son los buenos, te mientan con sus razones para banear una. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Pero el tema es que abre una caja de Pandora potente. O sea, a partir de ahora Estados Unidos ya empezó con Huawei o Huawei, como se llama. Empezaron con eso. Ya solo raro lo de Huawei en su momento y ahora van con TikTok.
Entonces, la realidad es que Estados Unidos no le gusta TikTok porque es la primera red social no estadounidense que domina el mundo en un aspecto que es masiva. Entonces, como no les interesa, de repente hacen lo que hace China, que está bastante feo, pienso. Pero bueno, yo no sé en qué lado te posicionas tú o no, si está bien, está mal, que Estados Unidos entre en esa batalla, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay que estar atento en cómo se desarrolla. Trump ha dado el ultimátum de que una compañía estadounidense la compre y la opere. Sí. Y ahí viene la segunda lectura, ¿no? Que hemos hablado alguna vez. ¿Cómo se compra una operación solo en Estados Unidos de una red social global? ¿Qué sentido tiene? De acuerdo, o sea, sin entrar así con mucho debate, ponerse muy técnico, pero se dijo que a lo mejor Microsoft podía comprar la operación de TikTok en Estados Unidos. Pero eso es un poco, o sea, que la gente se imagine un Instagram que solo operara en Estados Unidos. Que tú solo pudieras seguir a gente de Estados Unidos dentro de Estados Unidos y la gente que estaba fuera de Estados Unidos solo pudiera seguir gente en Europa y no pudiera seguir, no sé, a The Rock o a Barack Obama o a LeBron James. No tiene sentido. Las redes sociales son, por definición, globales o no son. Y si dejan de ser globales, llega alguien y las hace globales. Llega la competencia y ¿para qué vas a estar en Instagram si no es global? Si no fuera global, saldría un segundo Instagram que fuera global. Entonces, tú no puedes comprar operaciones en un país. No tiene sentido. Entonces, para mí eso fue un globo sonda sin sentido. Y yo creo que si tiene que pasar algo, lo que pasará, que todavía es un poco, no se sabe, como dices tú, habrá que ver. Pero si tiene que pasar algo, yo pienso que se venderá o bien la compañía entera, que lo dudo, porque la valoración de TikTok ahora mismo se ha hablado que está entre 30 y 50 billones, que no es calderilla, pero si se pudiera comprar entera, sería una buena operación comprarlo todo, absolutamente todo, y entonces el software, a partir de ese momento es tuyo, y tienes solo los derechos de usarlo tú, y empiezas a desarrollarlo en Estados Unidos, y los servidores, todos, te los llevas a Estados Unidos si es que te preocupa eso. Si es que de verdad, como dices, te preocupa eso, entonces te lo llevas a Estados Unidos y que solo sea Estados Unidos quien te roba los datos, como hacen hasta ahora, ¿no? Pero entonces tienes que comprar o bien todo o la otra opción que yo veo, quizás sea más probable, es que compres todo menos China. Entonces Microsoft dice, me quedo con todo, absolutamente todo, menos China. A partir de aquí rompemos la empresa en dos, nos repartimos el software, cada uno se lleva copias de software, cada uno se lleva los servidores a su lugar y a partir de ahora tú operas tu versión china, como ya hacías, y yo opero el resto del mundo. Pero a partir de aquí, el código lo mantengo yo, las nuevas funcionalidades las mantengo yo, todo pasa por mis servidores y no tiene nada que ver con China. Esa sería, para mí, la opción más factible. Y no sé, si no ocurre eso, no sé qué pueda llegar a pasar, porque la verdad que banear una red social como TikTok en estos momentos sería muy hardcore, sería algo muy fuerte y probablemente tendría impacto hasta político, ¿no? O sea, creo que antes me comentabas eso cuando estábamos en el Green Room, que podría pasar eso también, ¿no? Sí, o sea, si tú a los nuevos votantes que tienen 18 o 19 años, que son adictos a TikTok, en 3 meses les baneas TikTok, van a votar en contra tuya. O sea, esto lo hemos visto muchas veces en la historia política. Mira, a mí me preocupa, yo creo que va a pasar lo que has dicho ahora, ¿no? O se compra todo menos China, o se compra todo, que es difícil, pero luego aquí hay otros agentes, ¿no? Como por ejemplo Facebook, sí, ¿no? Con Instagram. Empieza a sacar features que pueden competirle a TikTok en su mercado local y al final, si te das cuenta, yo parece que se le da... A mí, hay varias red flags, ¿no? En esta operación. Una es que Microsoft, una empresa casi full enterprise, a excepción de la Xbox, se encargue de una app masiva como es TikTok, la sabrá desarrollar. No han sido buenos desarrollando últimamente. En LinkedIn, por ejemplo, compraron la compañía, no la han desarrollado, pero está bien, tampoco se ha metido. En otros casos ha sido fatídico, ¿no? No tiene un gran historial Microsoft de adquisiciones exitosas. No tiene es mucho. Como con Microsoft, algún paréntesis, es como que encaja bien, porque no parece una operación muy monopolística, precisamente porque Microsoft no tiene nada. Si se lo vendieras a Facebook o incluso a Google, parecería más, peligraría un poco el hacerlo más monopolio todavía, pero por otro lado tampoco, o sea, no tienen nada, como bien decías tú, o sea, sería un poco sorpresa que harían, porque Microsoft es una red como muy de abuelo, en general, pero pueden, es una empresa que podría.
Por eso ha sido quizás la primera. A mí también, yo no descartaría, no se ha hablado, pero a mí me encaja mucho una empresa como Apple, que no tiene prácticamente nada de software. Bueno, mentira, tiene todo su propio software, pero nada como de red social, nada de terceros, y sin embargo tiene una caja brutal. O sea, pues eso sí que podrían comprarlo. O sea, como tú y yo vamos a comprar hamburguesas, casi. Efectivamente, yo cada día, de hecho. Así estoy. Veremos cómo evoluciona. Has mencionado una cosa muy interesante, que es yo creo que es la otra opción, pero es compleja. O sea, si hubiera habido más tiempo, si Trump hubiera dado más tiempo, podrían haber salido competencia y luego banearlo. Es decir, lo que tú apuntabas, Facebook, por ejemplo. Facebook ya está con sus Reels de Instagram, que es una copia de TikTok, que para mí no van a funcionar, o sea, para mí no encajan nada. De la misma manera que los Stories que copiaron de Snapchat, y hablamos de eso en su día, encajaban totalmente con el canal, y así ha sido, que se han vuelto un feature fundamental en Instagram, que usa mucha gente. Para mí los Reels no encajan. Vídeos random, de gente random, musicales, no, a mí no me encajan. Pero esa sería la otra. La otra sería que realmente Donald Trump haga fuerte su amenaza, banee TikTok, es decir, les eche, como hace China. Y entonces, ¿qué haces? Sí. Dejas a Facebook, que está el tío Mark así, y les dejas solos sí, para hacer lo que quieran. Entonces ahí eso sería otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Veamos qué pasa. Yo creo que Microsoft la va a comprar, se va a meter. Voy a poner un sonido, y siempre va a poner un sonido a la apuesta de Pepe, cuando Pepe se moje. Un sonido de piscina, un sonido de piscina. ¡A la piscina! O sea, que tú crees que Microsoft lo compra. Yo creo que Microsoft lo va a comprar. Entero, toda la empresa, saca China. Yo te diría que todas las operaciones que pueden, quizás no toda la compañía, quizás China no la va a comprar, pero creo que va a evolucionar por su lado y la va a gestionar Microsoft. Y no sé si lo hará bien, o sea, mi gran duda es si lo hará bien, si sabrá competir con los Reels de Instagram, que quizás, bueno, tú dices, no tiene sentido, ok, veremos qué pasa, ¿no? También es que hay muchas incógnitas aquí, o sea, sin entrar en muchos detalles, si tú compras todo menos China y te quedas con el código, supongamos que te quedas con todo el código, suponiendo que te lo dan, todo el mundo que hemos trabajado con códigos o con empresas que trabajan con código, saben lo complicado que es evolucionar un código que no es tuyo, o sea, digamos que Microsoft tendría que fichar a un montón de desarrolladores que elaboren sobre un código ya hecho en China. No sé cómo de complicado será eso, pero no parece lo más sencillo. Y la otra que sería quedarse con todo, incluido con la operación de China, con los programadores, pero entonces ¿qué? Entonces, ¿qué has ganado con eso? Sigues siendo, aunque la empresa sea americana, sigues teniendo todo en China, los programadores, el código todo en China. Es decir, el código no está en China, pero hoy por hoy todo el desarrollo y todo el mantenimiento y todo está en China. Entonces no es tan fácil. Pero bueno, yo pienso igual que tú. Yo creo que tiene pinta de que China se vaya a quedar, Microsoft se vaya a quedar de alguna manera con parte o con todo TikTok, pero vamos a ver en qué condiciones. Y vamos a ver si ocurre, como dijo Trump, si pilla el gobierno estadounidense, porque Trump ya ha dicho que si se lo venden a Microsoft, ellos quieren pillar. O sea, esto es maravilloso. O sea, Trump quiere pillar siempre. Ahora, si vendes una empresa... Es un gerente de casino, ¿no? Está muy bien. O sea, Trump no sabe hacer algo si no le beneficia. Pero bueno, alguno dirá, no, beneficia al gobierno estadounidense. Bueno, sí, entre comillas, porque estás cambiando las reglas del juego. Tú cuando compras una empresa nunca pasas por caja. O sea, no funciona así. Pero bueno, quién sabe, contra... De hecho, el fundador de ByteDance, que es la empresa que tiene TikTok, ha rechazado ofertas de compra total de Alibaba, ¿no? O sea, ¿por qué ha llegado hasta estos momentos? Pues hace 2 o 3 años, no recuerdo el precio, pero da lo mismo. O sea, si te compra Alibaba no va a ser por $10 millones. Te va a comprar por... ¿Qué quiero decir? Que el tipo ha estado construyendo una gran compañía y llega alguien y te dice, no, aquí no. Pero ese es el poder y eso es lo que estábamos hablando antes. Me tienes que cortar, te tienes que ir, Pepe. Me tengo que ir en breve, sí. Entonces cerramos aquí. Pero la urgencia del directo. Decía que sí, pero que eso, para cerrar el ciclo con lo que empezamos, eso es el riesgo de que Estados Unidos se convierta en un China. Normalmente eso no debería pasar. Pero si Estados Unidos ahora mismo juega a que, porque les da la gana, te banean, pues se acaba TikTok, porque TikTok, como entenderás,
no tiene sentido si no funciona en Estados Unidos, que es su mayor mercado en tema comercial y demás. Pero en fin, bueno, nos hemos alargado mucho. Es el primer episodio, prometemos hacerlo más corto el próximo. Muchas gracias, Pepe, como siempre, por haber estado aquí hoy. Nada, muchísimas gracias, Ernesto, por tenerme. Me lo he pasado muy bien. Yo también. He aprendido mucho. Todos hemos aprendido. Hemos tenido algún problema técnico. Espero que según vayamos haciendo, vayan mejorando los temas técnicos, seguro que sí. Y bueno, pues nada, hasta dentro de 15 días, si todo va bien. Nos vemos. Un saludo. Chao.